Okay, thank you, Dr. Shinde and Dr. Knoyer, for a wonderful introduction to one of the world's great ancient civilizations. Before I open it up to the audience, I get the privilege to ask questions first. So one question that I had that I hope you can answer. Puedan ustedes contestar con la civilización del Valle del Indo. ¿Era un pueblo o eran múltiples pueblos que todos trabajaban y vivían en esa misma civilización? Yo creo que el Valle del Indo estaba compuesto de poblaciones diferentes. Había gente local, pero todos estos pueblos venían de diferentes regiones y tenían una comprensión mutua y se llevaban bien, y quizás, como dije antes, tenían las materias primas necesarias para poder trabajar ahí, y ellos habían establecido buenos contactos con los habitantes originales de ahí y con otras regiones para poderse establecer a través de alianzas como las del matrimonio, y diferentes pueblos de diferentes personas eran las que se unían. Y esto también, como Mark les puede decir más, pero en la población habían el mismo tipo de relaciones. Algunas mujeres son de Ramana. Ramana está ubicada en la cuenca de la parte norte de la India. Esta región se encuentra cerca del área donde hay cobre, 200 kilómetros, y las fuentes de cobre eran controladas por las poblaciones locales, y algunos restos de huesos nos indican que las mujeres venían de esa región. Y sabemos que probablemente habían poblaciones mezcladas en esa población. Yo diría que las ciudades de Harappa eran ciudades de estados semi-independientes, no eran pueblos que estuvieran juntos, pero sí tenemos evidencia. Eso quiere decir que alguien de Harappa se podía casar con alguien más. Probablemente habían alianzas a través del matrimonio, pero a través de estas alianzas tienen una integración. Eso es lo que integra a toda la región junta. Dr. Knoyer, una pregunta que tal vez sea mejor para usted. Usted mostró los mapas que muestran las materias primas que venían de fuera de la civilización del Indo al centro. ¿Sabemos por qué es que todas estas cosas estaban llevándose ahí, y tal vez habían otras cosas que estaban saliendo del centro del Valle del Indo? La razón por la que estaban viniendo estas cosas era porque había gente muy poderosa en Harappa que decía: tráiganos los materiales y aquí nosotros le vamos a dar el acabado que se necesita. Lo que estaba saliendo eran los textiles, que era la economía más común en esta región. Se produce muchísimo algodón en esta región. Toda la región de la Asia, del sureste de Asia, está llena de algodón, y así que ha sido una región productora de textiles durante miles de años, y esto lo confirma. Los textiles entonces y los granos y otros materiales de esta región era lo que llegaba. Hoy día la mayor parte de los granos que llegan a Afganistán vienen de Pakistán, así que cada uno y todos los vegetales y los alimentos para el altiplano vienen de la región de Pakistán. Todavía están enviando materiales de las montañas a las fábricas en la región del Indo. Los Harappas tenían tecnologías para procesar algunas de las materias primas. En las culturas locales tal vez no tenían esas tecnologías, y por eso es que probablemente lo mejor era traer las materias primas y procesar estas materias primas en las fábricas que de ahí estaban. Y
podrían enviar estos productos a los pueblos después de trabajar la materia prima. Esa probablemente es una razón por la cual las materias primas estaban saliendo de... Otra pregunta para usted. Usted hizo mención del final de la civilización y la transición a los periodos históricos, y en los medios populares uno con frecuencia oye hablar de la continuación del Valle del Indo a la cultura india y a los yoga y a estos. ¿Nos pueden hablar un poquito acerca de lo que continuó después de que la civilización del Indo se desapareció? ¿Qué podemos encontrar después de este periodo histórico? Hasta la declinación de la civilización del Indo, en las regiones periféricas que se fueron ocupadas pronto por los pueblos locales, hay evidencia extraída de la parte occidental de la India que indica que la combinación de los locales y las poblaciones de fuera de Harappa que se dio en el centro se encuentra presente todavía hay evidencia de ellos. Cuando hablamos de la continuidad, creo que la mayor parte de las tradiciones de los Harappa han continuado. Por ejemplo, pueden uno ver la disposición de una casa en las regiones agrícolas. Es exactamente una copia de la disposición de una casa de los Harappa. Tienen un patio central y las habitaciones construidas alrededor. Yo también les mostré algunas cosas que se hacían antes y algunas cerámicas que se hacen hoy día. Y son iguales las que se hacían antes y las que se hacen ahora. Hay otras tradiciones en Harappa, particularmente los detalles de los ornamentos que se siguen haciendo como se hacían antes. Lo que debe haber pasado es que cuando se fueron los pobladores de Harappa, algunas de las tradiciones y tecnologías de Harappa sobrevivieron en las áreas locales pero en los planicies no. Esto es que todavía prevalece, es una continuidad que viene desde entonces a los tiempos modernos y en tiempos modernos todavía se encuentran, repito, algunas de las cosas como se hacían antes. Creo que una de las preguntas que muchas personas me hacen es los indos destruyeron al pueblo Harappa y establecieron una nueva tradición. Esto es algo que se decía en el tiempo colonial y tenemos muestra arqueológica no tenemos evidencia arqueológica de destrucción y no hay evidencia de invasiones a la región. Los idiomas probablemente se hablaban en aquel momento, empezando del Neolítico hasta el presente, y sí tenemos un cambio en la dominancia cultural y las tradiciones nuevas y los nuevos idiomas son los dominantes, pero esto no es el resultado de una invasión. Tiene que haber otros modelos que expliquen la transición y eso es toda otra presentación, así que no quiero meterme a empezar a hablar de eso. Ahora vamos a invitarles a ustedes a hacer preguntas y debo mencionar que no tenemos, por favor, técnicos, denle un aparato para los miembros del panel para la traducción, para la interpretación. Después de ahora vamos a entrar a la siguiente presentación directamente, que sigue aquí. Después vamos a hacer la pausa del café al final para poder terminar. Técnicos de interpretación. Así que si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Hay una pregunta muy buena que nos hicieron acerca del Paleolítico en la India y tenemos ya una respuesta que vamos a presentar después porque es muy diferente de lo que estamos diciendo en esta conferencia, pero es una muy buena pregunta.
técnicos. Por favor, aparatos de interpretación para los panelistas. Se dijo que estos pueblos se vieron influenciados de alguna manera por otros. ¿Hasta qué punto se vieron influenciados? ¿Se vieron influenciados por otros grupos? ¿Y hasta qué punto se vieron influenciados por otros puntos? El yoga, los ejemplos más tempranos que vemos de el yoga son de la Valle del Indo. El hinduismo y otros adoptaron principios de yoga que empezaron en esa civilización, así que este es uno de los aspectos de la continuidad. Ayuda a controlar la mente. En el budismo se utiliza la mente para librarse de todos los deseos personales y en otras tradiciones se utiliza la mente para crear poder, así que se utiliza de diferentes maneras. Solo quería saber algo sobre la I just want to know something about music. Do we know anything about music? Something about music, something about if they tell us some kind of music instruments. Los instrumentos musicales. Yo les mostré esas cuentas que hacen sonidos cuando uno se mueve. Tenemos ejemplos de flautas también, así que muchos tipos de evidencia de instrumentos musicales, pero no tenemos tiempo de hablar de todo el día de hoy. Si usted quiere saber más de la civilización del Indo, entre a www.harappa.com, así que va a encontrar ahí toda clase de información. Tienen muy buenos vínculos. Bien relacionado con la música. Cuando usted mencionó los collares, sobre todo el collar que tiene 3 pendientes, eso es más instrumento musical. Pero la pregunta es en las figuritas de las mujeres que tienen un pastillaje para demostrar los adornos que se ponían en la cabeza y en el cuerpo. ¿Tienen alguna evidencia de ser instrumentos musicales también? The ornaments, when you wear them, they make a noise. So I'm wearing Harappan ornaments. Sí, estos ornamentos sí hacen ruidos. Miren, hacen ruido. Así que se pueden utilizar ornamentos para hacer ruidos. Y creo que los Harappas tenían muchos ornamentos que hacían ruido. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más podemos recibir. Sí, por favor, aquí en el frente. Uno de los expositores mencionó que One of the speakers said la cultura tenía mecanismos that the culture had mechanisms and forms of political and social participation that was very democratic. What were these democratic mechanisms? How was political and social participation accomplished in this culture? Participation accomplished. Why we are saying that? Because at none of the Harappan sites, in fact, none of the Harappan cities, Ninguna de las ciudades or any royal tomb. Harappas So it means that the Harappan cities were nos not, maybe controlled by king or muestran que estuvieran controlados por reyes o reinas. at sites like Dholavira and other places that Y probablemente un grupo de personas area which I say that this is a citadel area where we are getting much bigger structures probably vivía en estructuras más grandes Harappan cities. en las ciudades de Harappa y And like today, but, the al igual que hoy en headman, he will have his own, maybe los people valles who manage the inter-village. la gente tenía una interrelación
the village, in fact, through the Y community, efforts, most of hacían the work, esfuerzos community work, in fact, is getting comunitarios. is getting done through them. So probably this type of system may have existed. Este sistema existía durante los tiempos de los Jarapa. Evidence about the democratic system as such. No es un sistema democrático en sí, From different sides, pero perhaps, la evidencia de diferentes perhaps, sitios it was not one person who controlled, but perhaps the nos indica que no era una persona la que controlaba, sino que un grupo de personas las que controlaban. carried forward from Harappan times to Y modern times. So this could be also the tradition esto podría ser carried forward las tradiciones que times to modern times. And most of the prevalecían en aquel momento, well, in fact, donde eran los grupos los que dominaban o que los que controlaban. Eso es la razón por la que nosotros pensamos que es así, que era así. As archaeologists, we Como can arqueólogos, nosotros podemos ver los registros arqueológicos de cómo una comunidad o qué registro queda de diferentes comunidades. Uno de los estudios que yo hice this region and later para la región del Indo study the archaeology consistió en estudiar la arqueología de los estados monárquicos y los estados manejados por un solo gobernante, a diferencia de los estados manejados por dirigentes en grupos. Tenemos evidencia arqueológica que los estados republicanos y los estados con un solo gobernante tienen diferentes estructuras. Si comparamos estos patrones con el periodo de los Jarapas, la mayor parte de las ciudades de los Jarapa siguen el patrón de estados republicanos. El único estado que no es Goladina, que les mostré antes y que representa probablemente single family rule of a city. una dirección de monárquica por la estructura de la ciudad y por la ubicación de los citadela tan pequeña que podríamos llamar pues una área del palacio, donde estaba el palacio. Así que esa es una que está organizada muy diferente a las otras ciudades grandes Jarapa. De los Jarapa. Nuevamente agradecemos a nuestros disertantes, al Dr. Neuer y al Dr. Shinde, por su presentación tan interesante de la civilización del Indo, y vamos a pasar a la última presentación de la tarde. Muchas gracias.